Buenas tardes y explicar el que nos hayamos repartido no es una conferencia mía, sino es una doble. Yo no tengo las soluciones ni las seguridades que tiene José Luis Manzanares. Yo lo que voy a hablarles es de perplejidades, mis perplejidades. Pero son unas reflexiones que han surgido escuchando y leyendo lo que José Luis, sus propuestas y sus propias perplejidades. En realidad yo me veo aquí como hablando de una posible borrosa, es como si fueran los prolegómenos a una futura visión del mundo que yo construyo o que voy construyendo, cosa que no es seguro que yo pueda o que siquiera deba hacer. Yo fui un físico y como físico trabajé con la metodología y en la tradición habitual de los físicos, en los que la materialidad y la matematización y todas esas cosas pues son instrumentos de trabajo. Luego, y no me planteé básicamente ninguna de las preguntas que ahora voy a mencionar brevemente. Luego, como historiador de la ciencia, pues es fácil. Yo recuerdo a un querido amigo y un gran filósofo, Jesús Mosterín, que a veces, un poco para meterse conmigo, me decía, si es que lo de ser historiador es muy fácil, lo único que hay que hacer es ver lo que se ha hecho y contarlo. No dejaba de tener razón, ciertamente, mientras que reflexionar, llamémoslo filosóficamente, sobre la realidad o sobre lo que sucede, pues es una tarea más creativa y más compleja. José Luis Manzanares ha adoptado ese tipo de comportamiento, de manera de enfrentarse a la realidad. Bueno, yo en mis años cuando daba clase a los alumnos de física, ¿no? a los de historia también, pero a historia de la ciencia en realidad he dado, aun siendo catedrático ya de historia de la ciencia, menos años que física, electrodinámica, cosmología, relatividad general, métodos matemáticos, esas cosas. No di nunca mecánica cuántica. Y luego volveré a la mecánica cuántica, pero lo que les intentaba transmitir a mis alumnos de física, a los futuros físicos, es que la realidad es mucho más imaginativa que la más imaginativa de las mentes de los humanos. Estaba hablando, yo fui un físico teórico, pero siempre estaba en un departamento de física teórica y enseñaba fundamentalmente a aspirantes, a físicos teóricos. Los físicos teóricos son mucho peor que los matemáticos porque creen que cerrando los ojos incluso, bueno, es una exageración, por supuesto, porque los datos de la experiencia son fundamentales, pero pueden reconstruir el mundo. Y bueno, eso, entre otras cosas, la mecánica cuántica lo desmontó totalmente. Yo me pasé muchos años, casi, no escribiendo, pero casi 25 años, para tratar de entender cómo llegó a ser esa mecánica cuántica. A mí me habían enseñado pues, la mecánica cuántica, fundamentalmente llegando a la ecuación de Rödinger, a resolver problemas, pero ¿cómo? Alguien se lo pudo haber, si aquí hay físicos, si estamos en la Facultad de Física, seguramente me comprenderán. Nos enseñan o enseñamos a hacer esas cosas, pero si por un momento nos preguntamos ¿a quién se le pudo haber ocurrido a la ecuación de Rödinger, la interpretación de Copenhague, el principio de incertidumbre, cosas así? No, está fuera de la capacidad de imaginar el mundo. Es algo que es una interés. Yo lo entendí, creo que lo he entendido con ese libro, el primer tomo, y el segundo alguna vez llegará, tal vez, si es que me da tiempo.
Pues es un diálogo con la observación y fundamentalmente a partir de un momento con algo tan prosaico como la posición de las rayas de los espectros atómicos. Bien, esta es mi introducción. José Luis Manzanares, y lo ha dicho, lo hemos escuchado hace un momento, ha dicho: los seres humanos nos preguntamos constantemente por la razón de nuestra existencia, de ser de nuestra existencia, y el ámbito en que se incardina. Siempre hemos buscado respuestas a 3 cuestiones fundamentales: ¿qué nos ha creado? ¿Para qué lo ha hecho? Y cómo ha logrado fabricar una naturaleza espectacular e increíble. Bueno, lo espectacular e increíble nos parece eso, pero es una naturaleza. Yo no me planteo para nada y creo que en eso, ¿para qué lo ha hecho? Bueno, eso no sé qué quiere decir. Pero lo que sí me importa realmente son las otras 2 preguntas, y fundamentalmente la que tú, José Luis, te enfrentas. ¿Cómo ha logrado fabricar una naturaleza? Yo, miren, no recuerdo demasiadas cosas de lo que me enseñaron en mis ya muy lejanos años del bachillerato, pero una no se me ha borrado de mi mala memoria, que es el mito de la caverna que Platón narró en uno de los capítulos, el 7º de su libro La República, y que mi profesor de filosofía nos explicó. En ella, forma parte o debería formar parte de la cultura, Platón animaba a considerar que lo que observamos acaso no sea sino sombras de una auténtica realidad, la auténtica realidad, a la que no podemos acceder encadenados como estamos a nuestras limitadas facultades cognitivas. Por supuesto, no sabemos que esto es así, y me parece dudoso que alguna vez seamos capaces de saberlo. Por eso, precisamente, la propuesta de José Luis Manzanares no puede ser desechada. Resulta complicado, eso sí, imaginar que lo que nos muestran del mundo nuestros sentidos o los instrumentos que construimos son meras sombras, pero sí que creo que existen límites a la capacidad humana de comprender el mundo, y que el mero hecho de identificar alguno de esos límites acaso pueda entenderse desde la perspectiva de las sombras platónicas. Pienso sobre todo en 2 hechos, en 2 sombras. La primera es por qué existe el universo. Hemos sido capaces de observar esa sombra, a la que llamamos Big Bang, que hoy datamos de hace 13.800 millones de años. Y la segunda sombra es por qué las leyes que obedecen los fenómenos y cuerpos que existen en el universo tienen la forma que tienen. Creo que jamás seremos capaces de responder a la primera cuestión, por qué existe el universo. Y a la segunda se han dado algunas respuestas para mí poco convincentes, como es la del llamado principio antrópico, que si no tuvieran las formas, esas leyes que hemos o estamos identificando, no habría sido posible que surgiera la vida, y por consiguiente no habría dado lugar a la formulación del porqué. Porque es como los anteriores. A mí me parece una petición de principio. Yo soy, fíjense, un físico es darwiniano, yo soy darwiniano. Y porque ante esa perplejidad, ¿por qué existe el universo? Que es la pregunta fundamental luego, salvo pues cosas que tendremos que ir rellenando, a lo mejor no las rellenamos. Una vez que está creado el universo, yo estoy más o menos satisfecho del camino que ha seguido hasta nosotros. Eso sí, pienso que nosotros somos una afortunada, un sorprendente producto, en el sentido de que poseemos un pequeño universo que tenemos aquí dentro, que es capaz de tener conciencia de sí mismo. Pero decía que soy darwiniano. ¿En qué sentido? La lombriz de tierra es mi ejemplo favorito. La lombriz de tierra fue el último trabajo, el último libro que publicó Darwin sobre la lombriz de tierra. 1 más 1 igual a 2 le debe parecer, está fuera de su sistema de comprensión.
Bueno, nosotros al fin y al cabo somos parientes lejanos de la lombriz de tierra. ¿Y por qué vamos a poder comprender toda la realidad en el sentido que queremos poder encontrar soluciones a preguntas como estas? Esto que digo tiene problemas porque las cuestiones que vamos resolviendo encajan. Es un puzzle que parece un rompecabezas que parece que encaja entre sí. Y eso... Ya le digo, estoy hablando de perplejidades, no esperen de mí ninguna respuesta firme, simplemente perplejidades. He dicho el mito de Platón y sombras, hay una excepción, la matemática. La matemática, yo creo que eso no es una sombra. Vemos algo que tiene una realidad independiente de prácticamente cualquier cosa. Por eso es, a pesar de que un señor llamado Kurt Gödel nos desanimó un poco en 1931 con su teorema de incompletitud, la matemática es algo que nos acerca a la verdadera realidad, sea lo que sea esa realidad. En ese sentido también, estoy hablando de realidad, pues sí, a pesar de que yo no sería tan radical, no soy tan radical como para negar la materialidad que existe en torno a nosotros, la realidad, una dimensión material del universo, la matemática pues es algo, en primer lugar, que se incardina en las leyes que identificamos que identificamos en el funcionamiento de la naturaleza. Ya sé que me podrán decir, este es un físico que está hablando y los criterios que tiene un físico, la física, para las leyes de la naturaleza no son las mismas, desde luego, ni siquiera que la química, a pesar de que Paul Dirac, una vez que formuló la mecánica cuántica, su versión de la mecánica cuántica en un artículo famoso, dijo, ya está todo resuelto, la química se reduce a la física, no es verdad. Pero los criterios en lo que se refiere a las leyes de comportamiento reducibles a términos matemáticos que un biólogo puede sostener seguramente son bastante diferentes. Pero bueno, yo creo ciertamente que en algún sentido, si hablamos de entender los fundamentos, los pilares de la realidad, la física y las matemáticas están más cerca que cualquier otra disciplina. Por supuesto es un problema, porque aquí encontramos otro problema, porque las matemáticas son algo son, en primer lugar, la realidad, las leyes que determinan la realidad se construyen o se expresan en términos matemáticos. En un libro, en la entrada a Filosofía de la Matemática, de un diccionario de lógica y filosofía de la ciencia que Jesús Mosterini y Roberto Torrelli publicaron hace años, escribieron: dar cuenta de la excepcional y paradójica situación de la matemática en el conjunto del saber siempre ha constituido un reto para la filosofía. Aunque universalmente admirado por su incomparable solidez, objetividad y seguridad, nadie sabe explicar muy bien de dónde procede esa seguridad ni a qué objetos alude esa objetividad. ¿Dónde están los objetos de la matemática? ¿En un mundo aparte de formas puras, como quería Platón? ¿O en las cosas naturales mismas, como pensaba Aristóteles? ¿O en la intuición pura del sujeto trascendental, según Kant? ¿O en el pensamiento introspectivo del matemático individual, como pretendía Brouwer? ¿O en las manchas de tinta sobre las páginas de los libros de matemáticas, según sugería Hilbert? La matemática parece, añadían, mucho más segura que las ciencias empíricas. Los resultados de la física siempre son provisionales y cambiantes, mientras que las verdades matemáticas, una vez probadas, quedan demostradas para siempre. Por eso, entre otras cosas, yo digo que no son sombras la matemática, como si utilizamos la imaginería del mito de la caverna de Platón. La cuestión de la irrazonable efectividad de las matemáticas es, hay una referencia tradicional, histórica, de un artículo que un físico teórico, Eugene Wigner,
un artículo que publicó precisamente con ese título de la irrazonable eficacia de las matemáticas. Lo publicó en los años 50. No sabemos responder a esa pregunta, es otra de mis perplejidades. Yo me he construido aquí así como la arquitectura de estos prolegómenos para una posible borrosa, entre paréntesis, visión del mundo propia. En el siguiente escalón estaría la cuestión de materia versus realidad, a la que José Luis Manzanares se ha referido. Esta es en realidad un nivel que incluye otros subniveles dentro de ello, porque hablar de materia es hablar también de energía. La famosa, uno de los iconos de nuestro tiempo es esa ecuación que aparece en camisetas, en anuncios de lavadoras, E igual a mc cuadrado. De manera que si hablamos de energía, hablamos también de materia, o si hablamos de materia, hablamos de energía. Yo estoy con José Luis. Eso, además, en los cursos de electrodinámica que yo di, claro, lo de energía, no sé, a los estudiantes de física nos enseñan primero a definir la energía a partir del trabajo, fuerza por desplazamiento, y luego de ahí deducimos la energía cinética, introducimos la potencial, sacamos leyes de conservación, etcétera, etcétera. Sí, pero cuando pasamos a eso que José Luis también se ha detenido, que son los campos, decimos, bueno, la única manera que tenemos de identificar realmente un campo que no tiene sustancia por sus efectos es algo que lleva energía. Y por consiguiente, por cierto, si lleva energía, lleva masa, tiene masa. De ahí, pero eso sería muy largo, no, complicado tampoco, pero no quiero meterme en la relatividad general, a la que pasaré dentro de un momento. Por eso pueden existir universos vacíos, como el universo de De Sitter, que está vacío de materia, pero sin embargo, como existen campos y esos campos tienen E igual a mc cuadrado masa, pues por eso pueden no ser planos. En fin, eso es una digresión para los físicos. La energía, yo estoy de acuerdo, cuando daba esos cursos de ese curso de electrodinámica, yo introducía el concepto de energía del campo electromagnético a través de una versión de lo que tú has dicho, del teorema de Poynting, en que tú es una ley de conservación, algo que se conserva, y uno sabe, pues en esos términos que aparecen, esto tiene que estar asociado a los electrones, y aquí hay una cosa que yo no sé de dónde viene, esa es la energía del campo. De manera que el campo, otra de mis perplejidades, es algo misterioso, es algo que bueno, hemos construido. La electrodinámica clásica y luego también, pues, en su dimensión cuántica, es la mano que mece el mundo. Es, por mucho que pensemos en otras cosas, en transistores, que es la célula de la sociedad de la información, el electromagnetismo es ese pilar. Está basado en una noción, el campo, a la que asociamos energía, que no sabemos muy bien lo que quiere decir en cuanto a su realidad, de manera que otra perplejidad. Si hablo de campos, tendría que hablar de interacción, de las interacciones. Y ahí estamos, porque claro, solo hemos inventado tres maneras de entender por qué los cuerpos, o algunos cuerpos, influyen sobre otros. Interacción por contacto, materia, interacción a distancia, la física newtoniana, es decir, transmisión instantánea en el caso de Newton, pero se pueden construir teorías de acción a distancia en la que la interacción no sea instantánea, eso no es problema. Y luego por
campos. Claro, el ejemplo clásico es un lago, pues un medio continuo, mueve uno una boya, una pelota así, se deforma el agua de alrededor, va transmitiéndote y afecta a otros. Sí, eso está muy bien, pero no estamos hablando de esos campos. Es la imaginería lo que nos permite construir, seguir pensando que entendemos lo que es los campos. Yo aquí tengo otra de mis perplejidades. Pero bueno, es todavía peor. Las cosas es que según avanzamos, es que José Luis, al proponerme estas cosas, me has hecho que es un tanto desmoralizante, porque voy descomponiendo el mundo en el que yo he vivido y que he trabajado un poco, algunos años, y luego he reconstruido. No me importa, al fin y al cabo, pero sí, es algo. Digo, campos. Y ahora voy a otro de los temas que has tratado, el espacio. Tú has dicho en algún momento, por aquí lo tengo yo, en realidad lo tengo aquí más o menos escrito, de una forma caótica, pero he pensado que para no estar demasiado tiempo, pues voy a hacerlo de una manera más espontánea y como en el fondo de mi cabeza pienso sobre estas cosas. El espacio, tú has dicho que no sabes lo que es. Bueno, pues yo tampoco. Tampoco sé lo que es. Vamos a ver. Porque claro, hay diferentes tipos de espacio. Yo en algunas cosas estoy desvelándoles a ustedes aquí casi mi corazón. Estoy abriéndoles mi corazón. Yo no me enseñaron nunca música. Y por lo que yo no puedo leer una partitura. Yo lo único que puedo es escucharla y encontrar felicidad en ella al escucharla, pero no puedo encontrar esa felicidad leyendo una partitura. Pero puedo encontrar felicidad leyendo la partitura de la teoría de la relatividad general, que es algo que también da felicidad, no del mismo tipo, y por supuesto no para tantas personas, pero es un tipo de felicidad. Bueno, la relatividad general es una teoría del espacio y el tiempo y la gravitación. Y bueno, pues ahí es un icono también cultural, la imagen de eso, una malla con una bola ahí que hunde la malla, y entonces uno dice, aunque esto sea en 2 dimensiones y la cosa pues sea en 3 o 4, pues algo de eso hay. El espacio, y yo lo he enseñado durante muchos años, el espacio afecta a la materia, afecta al espacio, y el espacio afecta a la materia, ¿no? Estamos hablando del espacio en el sentido, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Bueno, pues puedes tener problemas, porque eso, uno de mis héroes, un matemático, pero también un físico matemático y un filósofo, Henri Poincaré, en alguno de sus escritos introdujo, reflexionó sobre el convencionalismo y dijo, por ejemplo, no vale la solución, pero tiene su punto de verdad. En realidad, en la relatividad general, el espacio es la fuerza gravitacional, o la fuerza gravitacional es el espacio, porque en la relatividad general no existen fuerzas, solo movimientos libres en un espacio que es curvado. Bueno, pero Poincaré nos dijo, bueno, ¿y no podría ser un espacio plano en el que hay fuerzas que te hacen que sigas precisamente esa trayectoria? Desde un punto de vista de principios es verdad, lo cual te arruina la creencia en que estamos hablando de un espacio real. La solución es que nadie se ha inventado, ni Poincaré ni nadie, una teoría con unas ecuaciones, en este caso del campo, ecuaciones del campo, que te permitan resolver todos los problemas que la relatividad sobre el movimiento de los cuerpos que tienen masa, energía,
que te permite la relatividad general. Y eso te da pues una confianza no exenta de perplejidad cuando reflexionas un poco acerca de lo que quiere decir el espacio. José Luis Manzanares decía también que él entiende sobre todo que el espacio en realidad son ordenaciones, orden, situación. Ahí estoy, uno de mis héroes es Gottfried Leibniz. En una que yo les recomiendo vivamente, el libro en el que se publicó ese intercambio epistolar entre Samuel Clarke, que era el representante de Isaac Newton, y Leibniz, una correspondencia que duró unos pocos años, se publicó en Taurus hace muchos años y desgraciadamente ya está agotada, una edición de un filósofo que se llamaba Eloy Rada, pero tengo aquí la cita incluso, pero era una confrontación entre dos puntos de vista que tienen que ver también sobre lo que estamos hablando, sobre la naturaleza del espacio. Espacio, para Newton, el espacio y el tiempo son absolutos. Esto es una facultad de física, no hay que recordarlo siquiera. Pero Leibniz argumentó, y como si fuera un mago que de la chistera empezaba a sacar conejos, ¿por qué digo un mago? Porque manejaba pues elementos filosóficos muy sencillos, básicamente el principio de identidad de los indiscernibles y el principio de razón suficiente. Y con eso defendía con buenos argumentos que el espacio y el tiempo son relativos. Perdió la batalla por el tiempo, por un momento. ¿Por qué perdió la batalla? Porque la física newtoniana, una física que funciona todavía en gran medida, pues permitía resolver problemas, mientras que Leibniz, que encima para estropear las cosas era cartesiano, seguidor de Descartes, y el modelo de universo de Descartes era pues un plenum, el mundo lleno de una materia sutil que se organizaba en remolinos, y eso, pues los remolinos era lo que hacía que se moviesen los cuerpos en torno al centro donde pues estaba un sol o cosas de ese estilo. Pues Leibniz nunca, ni Leibniz ni Descartes ni los cartesianos, cartesianos fueron Euler, que en la mecánica newtoniana hablamos de los ángulos de Euler y cosas así, pero era cartesiano. Los Bernoulli, no es sorprendente que la saga de los Bernoulli hablemos, por ejemplo, de resultados en hidrodinámica, porque si uno es cartesiano y quiere explicar la naturaleza en términos de medios continuos, pues un medio continuo es la hidrodinámica. Por eso, por ser cartesianos, debemos a, creo que era Daniel Bernoulli, uno de sus teoremas. De manera que, bueno, el orden, yo creo que el orden que de alguna medida luego rescata o reivindica Einstein con su primero relatividad especial y luego su relatividad general, aunque no es el tipo de orden de los matemáticos o el orden de Leibniz, pero bueno, no estoy seguro de saber lo que es el espacio. Lo siento, es otra perplejidad, pero no tengo ese problema como físico. Yo hago mis cuentas, cojo aquí y se acabó, ya adelante. Y ahora, bueno, he mencionado a Newton y se me ha pasado que decir, bueno, claro, esto es significativo de lo que los físicos pretenden. La física de Newton, y él lo sabía muy bien, hay una carta que escribió a quien tradujo a quien editó la segunda edición de sus principios matemáticos de la filosofía natural. La tengo por aquí, no resisto la tentación de leérselas. Vamos, así, Richard Bentley. La física de Newton se compone de puntos materiales que interaccionan mediante fuerzas a distancia. Es decir, ese concepto que les he dicho antes, que es milagroso, que cómo interaccionan las cosas sin que haya un medio entre ellos. Carta que Newton dirigió a Richard Bentley. Es inconcebible que la materia bruta, inanimada, opere y afecte sin la mediación de otra cosa que no sea material,
sobre otra materia sin contacto mutuo, como debe ser si la gravitación en el sentido de Epicurio es esencial e inherente a ella. Y esta es la razón, y ahora viene por la que deseo que no me ascriba la gravedad innata. Es una manera de decir que no, yo no creo en las acciones a distancia, pero las uso. Que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de forma que un cuerpo pueda actuar a distancia a través de un vacío sin la mediación de otra cosa con la cual su acción o fuerza pueda ser transmitida de un lugar a otro, es para mí algo tan absurdo que no creo que pueda caer en ella ninguna persona con facultades competentes de pensamiento en asuntos filosóficos. Uno diría, pero tío, ¿qué es lo que has hecho? ¿De qué me estás hablando? Ahora vuelvo a eso. La gravedad, continuaba, debe ser producida por un agente que actúe constantemente según ciertas leyes, pero si este agente es material o inmaterial es una cuestión que he dejado a la consideración de mis lectores. A lo mejor tú, José Luis, decías, es un sistema digital con algoritmos, etcétera, etcétera. Newton, un gran creyente, aunque fuera un hereje, era arriano, creía que ese agente inmaterial era el Dios que él buscó por encima de todo identificar. Él nos dejó muchos más escritos, muchas más palabras sobre teología, cronología de los reinos antiguos. Pensaba que las Sagradas Escrituras habían sido corrompidas y que había que recuperarlas, porque en esas escrituras y también en el templo de Salomón, que había sido destruido, reconstruido, destruido, reconstruido, su Dios único, un Dios que no perdonaba a aquellos que conocían, pues había dejado las claves del comportamiento de la naturaleza, Bueno, he dicho hace un momento, un lenguaje que no es propio, tío, que tú has hecho... Pero es que ese es el comportamiento de los físicos, de los científicos. No entiendo cómo funciona eso, pero funciona. No entiendo su naturaleza, pero pero me permite resolver problemas. Y si las acciones a distancia son la solución, pues bienvenidas sean. Y eso me da paso a la parte final de mi exposición, que es la que ya he aludido, la mecánica cuántica. La mecánica cuántica ya te desmoraliza completamente en el sentido de decir, pues, de alguna manera, te desmoraliza y te anima. Te desmoraliza y te anima. Porque no es algo que podemos entender de una manera... ni con bueno, Kant se habría tirado por un viaducto con la mecánica cuántica, porque vamos, claro, una cosa es tratar de decir que si la geometría euclidiana y la mecánica newtoniana se equivocó pues, en lo uno y en lo otro, pero pues son los filtros que nuestra inteligencia impone para acceder a la realidad, que eso es, con otras palabras, los a priori kantianos, pero bueno, pero tenía algún sentido. Pero la mecánica cuántica, insisto, la hemos aprendido. Aquí supongo que hay muchos profesores y alumnos de físicas y pues la hemos aprendido y sabemos resolver problemas. Pero bueno, ¿cómo ha surgido esa y bueno, no, y lo peor, bueno, si uno estudia trata de reconstruir la historia de la física cuántica, pues se encuentra ahí con Heisenberg el punto de vista mediante el cual llegó a la formulación, a su mecánica de matrices, a la mecánica cuántica de matrices, fue puramente operacionalista, basándose en observaciones, en lo que los espectros atómicos pues, y las transiciones entre niveles atómicos decían. Él mismo explica en algún momento que se entrevistó con Einstein, que como todo el mundo sabe pues no aceptó la mecánica cuántica,
Y Heisenberg en un momento determinado le dice: pero maestro, si yo lo que he hecho es seguir lo que nos dijo usted en la relatividad especial. En la relatividad especial, que tiene también miga, porque ese es mi otro ejemplo. Se basa en dos principios. Uno, el principio de relatividad. Vale, hasta Galileo lo había hecho ya. Pero el segundo, que existe algo, la velocidad de la luz es independiente del estado de movimiento del cuerpo que la emite. O sea, C más C es igual a C. Esto es como los transfinitos, que el alfa, o como se diga, es el alef más el alef es igual a alef y no a 2 alef. Ya estamos ahí en algo que no podemos comprender, pero que funciona. Bueno, Heisenberg le dijo esto: maestro, pero yo en la relatividad especial es cómo mido yo el tiempo entre dos observadores. Es la única receta, junto con este principio tan contraintuitivo. Y Einstein le dijo: es que un buen chiste no se repite dos veces, porque el Einstein de la relatividad general ya no era el Einstein de la relatividad especial. Vuelvo a la mecánica cuántica. Mientras él creía en esto, luego llega Schrödinger, y Schrödinger lo primero que interpreta es su ecuación famosa como que, bueno, ya he dado esto, la realidad son paquetes de ondas. Un electrón es un paquete de ondas, pero llega Hendrik Antoon Lorentz, el de las transformaciones de Lorentz, y le demuestra que esos paquetes no son estables, que se amplían, que se desparraman, con lo cual no te puede explicar. Y luego llegan los caballeros del discontinuo. Wolfgang Pauli se refería a Einstein, Planck y otros como los caballeros del continuo, porque pensaban que la realidad era lo que siempre había sido. Y yo ahora estoy utilizando la formulación opuesta a los caballeros del discontinuo, los Bohr, Heisenberg, Pauli y demás, y descreman la ecuación de Schrödinger y la convierten, junto con la interpretación que da más Bohr, en una cosa que ya, en primer lugar, y de nuevo aparecen las matemáticas. Las matemáticas tienen una vida que, lo dice un físico, un antiguo físico, que uno de los aspectos de la vida que tienen las matemáticas es que la realidad no necesariamente se describe con los números que hemos entendido toda la vida, los números enteros, fraccionarios y cosas. Aparecen los números complejos, los imaginarios. La función de ondas de esa mecánica está definida en el cuerpo de los números complejos, con lo cual ya te empiezas a ir o a reforzar. Pero bueno, estaba diciendo, si hablamos de la realidad, ya apaga y vámonos. El colapso de la función de ondas, la interpretación de Copenhague, que te dice que un cuerpo, antes de ser observado, es la suma de todos los estados posibles, y que solo cuando observas, ¿qué quiere decir eso? Observar. Pues se reduce, se concreta en una sola posibilidad con una cierta probabilidad. Eso, dicho de una manera medio coloquial, es el colapso de la función de ondas y el elemento central de la interpretación de Copenhague. ¿Qué realidad estamos hablando? ¿De qué realidad estamos hablando? Ahora volveré. Podría seguir por este camino, pero como tenemos el tiempo que tenemos, y el título de la conferencia era no sé qué campos y entrelazamiento, voy ya a lo que termina por el momento de estrapear la cuestión. El entrelazamiento, como Jesús Luis ha recordado, y yo tengo aquí la historia y todo eso, pues eso, en primer lugar, el nombre en alemán lo introduce Schrödinger en el mismo artículo en el que habla del famoso gato, de su famoso gato, pero está implícito también en el famoso, no menos famoso, o más famoso aún, artículo de 1935 de Estienne, Podolsky y Rosen. Estienne, Podolsky y Rosen es probablemente, o por lo menos en lo que yo sé y desde luego en lo que tiene una trascendencia, el primero, el más conocido artículo
en el que unos físicos hablan de física pero al mismo tiempo de filosofía, de qué es la realidad, y definen además lo que debe ser la realidad. Yo les animo a que echen un vistazo a ese artículo. Y con una gran percepción, pues dicen más o menos que si la mecánica cuántica es válida, pues entonces tiene que ser una teoría no local. Ahora vuelvo a eso. Y como ellos no aceptaban el Einstein, la relatividad general le cambió la vida y la cabeza. La relatividad general, como todas las teorías de campos, bueno, todas, como las teorías de campo, pues son locales, es decir, la información, la interacción se transmite de lado a lado, poco a poco. Y como ellos decían, Einstein, que era la mano militar y del artículo de los tres, pensaba que eso no podía ser, porque introducía las spooky actions at a distance, las no sé, horrorosas acciones a distancia, pues entonces la mecánica cuántica estaba equivocada. Bueno, pues una larga historia que durante un tiempo, pues el artículo de Einstein, Podolsky y Rosen pues pasó desapercibido, además con la réplica que Niels Bohr le dio, réplica que no se entiende para nada, yo por lo menos no la entiendo. Admiro a Bohr, pero no siempre le admiro a Bohr, porque en muchas ocasiones era como en sus conferencias, que no se entendían nada de lo que, o poco de lo que decía. Porque efectivamente con el trabajo de físicos experimentales, el premio Nobel de Física del año pasado, de 2022, se dio a Allen Aspect, Zellinger y Clauser, precisamente por sus trabajos, especialmente los del primero, Aspect. Yo casi nunca, bueno, salvo que no iba a acertar que a Higgs le iban a dar el premio Nobel por el bosón de Higgs, eso estaba chupado. ¿Quién no iba a acertar que iban a darle a los de LIGO por la detección de ondas gravitacionales? Pero yo, aparte de esos, solo he acertado 2 veces. Bueno, una vez con el premio Nobel a Chandrasekhar por sus trabajos sobre estrellas, la dinámica de estrellas y todas esas cosas. Y luego, aunque lo llevaba anunciando hacía muchos años, el de Aspect, en que demuestran que efectivamente la mecánica cuántica es no local. ¿Qué quiere decir? Y ahí vamos, y Einstein y Schrödinger lo dicen con la misma claridad, que elementos de un sistema que ha estado unido, por mucho que se separen, si hacemos una medida en uno, instantáneamente, pues sabemos la correspondiente medida en el otro. Y eso es, por eso Einstein decía, spooky action at a distance. Y eso, bueno, hay algo que yo no entiendo, pero ya hay gente que dice, no hay un problema, porque lo que se transmite no es velocidad de la luz, sino información. Yo no lo entiendo. Yo no creo que eso sea una solución, pero puedo estar equivocado, porque además yo soy un humilde historiador que ha perdido hace mucho tiempo contacto con la física. Pero bueno, y eso me lleva, que es al final, de nuevo al espacio. Porque si esto es así, vamos, el entrelazamiento es así, no hay vuelta de hoja. Y bueno, dos objetos, dos entes, dos cuerpos físicos, dos átomos, lo que sea, y además está ya, pues eso, cada vez más han hecho experimentos, además, ya los chinos, los austríacos también, con Zellinger y eso, pues no puedo decir se comunican, pero de alguna manera, si sabemos una cosa de uno, lo sabemos del otro, pues ¿y eso qué quiere decir? Están separados en el espacio. Si no entendemos realmente, o yo no entiendo, cómo es posible esa relación entre ambos, sea transformación de información, sea como le quieran llamar, es que tampoco entiendo lo que es el espacio, con lo cual vuelvo al principio. Y bueno, tenía también ya para hablar el último pilar de estos prolegómenos de una visión del mundo,
en el que yo cada vez más creo más. Acabo de decir el colapso de la función de ondas y que al medir, al observar, cosa que todo el mundo está de acuerdo que eso es muy problemático, esa solución que quiere decir observar. Ya en su libro famoso de 1932, Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica, el matemático y otras muchas cosas, John von Neumann, dedica unos pasajes muy claros sobre este punto. Si la realidad, si al medir se elige una solución, se produce una solución, bueno, llega un individuo en los años 50, Hugh Everett Jr., y propone que bueno, que no, que en realidad es que la realidad es esas otras posibilidades se bifurcan como si fuera un árbol en otros universos, los multiversos o los multiuniversos. Eso desapareció de digamos, los diálogos entre los físicos durante muchos años, pero en los últimos años ha reaparecido con cierta fuerza. Y vuelvo a lo que a lo mejor es mi última perplejidad, una perplejidad que además se une cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral. Estaba con un físico, un relativista muy bueno, español, pero que había hecho su carrera en Francia, al que le engañaron con aquello de las universidades autónomas, y como le engañaron y se dio cuenta, al cabo de 3 años se volvió a Francia, y por eso sus estudiantes pues nos fuimos por los mundos de Dios para seguir ganándonos la vida, ¿no? Él creía que los agujeros negros eran fantasmas matemáticos. ¿Qué quiere decir fantasmas matemáticos? Cualquiera que se, por ejemplo, las ecuaciones del campo electromagnético, hay soluciones que son soluciones matemáticas, como pues si uno aborda el problema de una ecuación diferencial ordinaria o en derivadas parciales, hay soluciones, muchas, infinitas. En cosmología, por ejemplo, la cosmología relativista, hay infinitos posibles universos, ¿no? Pero no tiene, bueno, uno puede decir, es que a lo mejor no los hemos encontrado, yo qué sé, lo mismo que puede decir uno, es que hay sistemas matemáticos que se traducen, se encardinan en realidad y otros no. Pues uno puede decir, es que todavía no hemos encontrado esa realidad a lo que se refieren esos otros sistemas matemáticos. Ya esto es para ir por el mundo soñando, pero a lo que voy, pues los multiversos han recuperado su realidad. Sí, no, estaba diciendo los agujeros negros, eran fantasmas matemáticos. Hoy sabemos que están en todos los centros de galaxias y probablemente en muchos lugares más. Otra cosa es que no sabemos qué quiere decir el que se lo trague todo y a dónde va el todo ese que se tragan, ¿no? Otra perplejidad. Dentro de esas perplejidades, pues que haya otros universos. Yo durante mucho tiempo, y esto sí que de verdad que es el final, lo que tenía era, si me preguntaban, a veces me han preguntado, ¿y qué noticia le gustaría a usted conocer antes de que se vaya al otro barrio? Yo decía, pues levantarme una mañana y leer o escuchar la noticia de que se ha encontrado vida inteligente en otro lugar no de la galaxia, ya de otras galaxias, eso no creo, que es difícil que lo podamos. Inteligente, porque que existe vida, debe existir a porrón por todas partes. Ahora añado otro deseo, que de alguna manera se establezca desde el punto de vista de la ciencia teórica y predicciones que te digan que si existen otros universos, esto quiere decir que en el nuestro se debe satisfacer algo, una propiedad, una característica. Eso no se ha
Bueno, y hay otra tercera, perdón, eso, pues, la solución de la vida. Yo también tenía cosas que decir sobre el cerebro y todo eso que José Luis Manzanares ha mencionado, y la emergencia de la vida. La emergencia de la complejidad, por cierto, para mí está intrínsecamente, ineludiblemente asociada a la matemática no lineal. La matemática no lineal es la que te produce, la que te crea propiedades. La lineal, pues 1 más 1, solución, 2 soluciones, la suma también, pero es solución, mientras que en la no lineal hay cosas diferentes, ¿no? La tercera es, que tiene que ver con la vida. Mi tercer sueño es toda la vida de nuestro planeta. Esta aparece, por lo que dicen, que obedece al patrón del ADN, la solución del ADN, con sus carbonos y todas esas cosas. Bueno, a mí me gustaría que en algún laboratorio se diseñase una solución para una posible vida basada en otra solución, en otros elementos, en otra estructura. Bien, es cierto que la doble hélice es muy sencilla, es muy bella. En un libro que acabo de publicar, que son cartas de científicos, la penúltima carta, la última es de Nabokov, el autor de Lolita, pero que era un experto en mariposas. En la penúltima es una carta que Francis Crick, a los pocos días de encontrar, desentrañar la estructura del ADN, el ácido desosribonucleico, la molécula de la vida, con James Watson, escribe a su hijo de 13 años que está estudiando, y le dice, un mes antes de que se publique en Nature el artículo famoso de 1,5 páginas de Watson y Crick, y le dice: Jim y yo hemos encontrado una solución que es bella y simple, y otras cosas también. No he tratado algo que tiene mucha amiga, que es la belleza en las teorías científicas. Y si esa belleza, que es subjetiva, por supuesto, es muy conocido que Paul Dirac decía que las leyes de la naturaleza deben ser bellas, y Stephen Weinberg dijo que tiene de bello incremento de S mayor o igual que incremento de Q dividido por T, que es el principio de crecimiento, una forma de escribir el crecimiento de la entropía. Y luego, si uno escribe las ecuaciones de la relatividad general, pues bien, no como R mu nu menos tal, pues eso de bello no tiene nada, pero hay, a lo mejor es que no hemos descubierto en el crecimiento de la entropía la belleza, porque en el caso de la relatividad general la belleza es los principios de simetría que encuentran. También quería haber hablado en lo que se refiere a la abstracción que encontramos en la naturaleza y asociada a la matemática, el papel que desempeñan los principios de simetría. Bueno, ya han visto ustedes que esto es... el culpable es ese señor. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, tenemos un ratito para eso, con permiso de Sánchez Ron. Claro. A ver. A mí me gustaría... Muchas gracias por la conferencia. Me gustaría manifestar mi perplejidad por la asociación que has hecho entre entrelazamiento y Spooky Actions, la implicación. Desde un punto de vista lógico no se sostiene, es quizá un error que cometió Einstein. Entrelazamiento o incluso la violación de las desigualdades de Bell. Una de las posibilidades lógicas es que existan acciones fantasmales a distancia, variables ocultas no locales, pero hay más posibilidades lógicas. Puede existir también que los observadores no tengan libre albedrío para elegir las medidas, con lo cual sin necesidad de los Spooky Actions. Y desde un punto de vista lógico, eso ni siquiera satura las posibilidades lógicas.
Con lo cual, lo único que digo que es desde un punto de vista lógico no te tienes o sea, Kant podría no tirarse por la ventana. Y eso es importante porque si queremos entender la mecánica cuántica hay que abandonar la perspectiva histórica muchas veces. Y en esto yo creo que Einstein cometió el error de obsesionarse con las spooky actions, no vivió lo suficiente para ver lo que ha pasado, el premio Nobel, y entonces hay que seguir el camino científico, no el camino histórico, y no tirarse por la ventana antes de tiempo. Esto sí, se oye. Estoy de acuerdo contigo. La historia es para los historiadores que pintan poco en lo que se refiere al desarrollo de la ciencia. Lo he dicho antes de otra manera y relacionándolo con los filósofos, completamente de acuerdo. Lo de Spooky Action at a Distance es la visión de Einstein que efectivamente se puede entender, porque decía que debe existir soluciones, no conozco las que dices, pues sin duda, porque eso es una realidad, que de alguna manera, al medir el estado de un electrón, por ejemplo, pues sabemos el otro. Entonces, lo único que digo, seguir el camino. Einstein cometió muchos errores. Ahí es que le dominó, entre otras cosas, lo he dicho hace un momento, para él la relatividad general fue algo deslumbrante, y para cualquiera. Tú imagínate que eso es, yo creo que es el salto más cualitativo, más importante, asociado a una sola persona en la historia de la ciencia. Y además es una teoría que todavía hasta la fecha, por lo que yo sé, se distingue de las demás, porque es la única en la que el espacio-tiempo, como le quieras llamar, es algo que es dinámico, mientras que en el resto de la física el espacio está fijo, es el marco en el que se desarrollan los... Entonces, la relatividad general es local, como he dicho antes, es una teoría de campos, y eso le condiciona toda su futura, además, bueno, tampoco está mal, ya había hecho bastante y todavía hizo algunas cosas más, como el artículo de Einstein-Podolsky-Rosen, la aproximación de Einstein-Infeldt-Hoffmann, de las ecuaciones de la relatividad general, pero estoy de acuerdo contigo, sí. Lo que pasa es que esas posibilidades que tú dices yo no las conozco. Gracias a los dos intervinientes por sus discursos y gracias al profesor Sánchez Ron por haber compartido sus perplejidades con nosotros, que no siempre es fácil abrirse así, pero quería preguntarle por la certeza que sí ha expresado que tiene. Las matemáticas, cuando demuestran algo, es para siempre. Pero, sin embargo, a lo largo de su intervención también ha nombrado hitos en los que eso se puede poner en duda. Los teoremas de incompletitud de Gödel que usted mismo ha nombrado. Hay una carga de profundidad contra la certeza matemática. Sí. Pero incluso la geometría euclidiana, que para desgracia de Kant se demostró falsa durante milenios, fue el paradigma de la verdad. Todas las disciplinas se miraban en la geometría de Euclides. Platón tenía en su academia: no entre nadie que no conozca la geometría. Se refería a la geometría euclidiana, con su quinto postulado de las paralelas, que llegaron unos señores en el siglo XIX y lo negaron, y surgió una matemática nueva, una geometría nueva. Luego ha nombrado también a Brouwer y Hilbert, que tuvieron una disputa con la crisis de los fundamentos en el siglo XX brutal, a cuenta de las teorías de Cantor y del infinito y demás. Por lo tanto, las matemáticas... Bueno, Einstein ganó a Leibniz, Hilbert le ganó a Brouwer, por reducirlo de alguna forma. Las matemáticas que conocemos hoy día vienen de la victoria del gran Pope de la matemática de entonces. Y una última cosa, un teorema hoy creo que demostrado como el de Banach-Tarski,
que es una paradoja, a lo mejor a los matemáticos les debe de... pasan por él, pero que esté demostrado en teoría de conjuntos que de un guisante podamos construir el Sol duplicando una esfera que ha sido previamente dividida en trozos finitos y demás, son problemas de la teoría de conjuntos con los axiomas de elección o el axioma de conjunto potencia, hay quien dice uno u otro. Quiero decir, la certeza de las matemáticas a lo mejor también debería de incluirla un poco en el mundo de lo perplejo, según además sus propios datos que ha dado en la... Sí, no. Gracias. No, gracias. Yo, en mi limitado, y aquí hay gente que puede hablar mucho mejor sobre las matemáticas que yo, pero lo que has dicho es, salvo lo de Gödel, lo de 1931, es que yo lo he dicho a veces de la siguiente manera: ya nos ha destruido la fe en lo último. Creíamos que existía, aunque no fuera inalcanzable para algunos, un rincón del mundo en donde reinaba la seguridad. Dentro de que, porque efectivamente en el 19 se encuentran otras soluciones, Lobachevsky, Bolya y todas esas cosas, Gauss, pero son sistemas matemáticos diferentes, pero fiables, y que luego conducen a que Hilbert, en su libro Los fundamentos de la geometría de 1899, pues se encuentra, lo matiza, dice, da lo mismo hablar de rectas, puntos, o que si son mesas, jarras o cervezas, lo que importante es la estructura, ¿no? Yo no sé el teorema ese de Banach, lo desconozco, pero me hago la ilusión, dentro de mi limitado conocimiento de las matemáticas, que ahí, con todas las polémicas, que eso sí algo conozco, ¿no? Y las frustraciones, la de Frege cuando recibe la carta de Russell, ¿no? Que eso es lo más triste que le puede ocurrir a uno en la vida, que cree que ha reducido la matemática a la aritmética y tal, y viene a uno aquí y le dice, pues chaval, es una cosa que se puede entender además, ¿no? Las paradojas esas. Yo creo que eso no invalida lo que yo pienso. Lo único que lo invalida, pero aún así pues no es tan radical, probablemente es los teoremas de incompletitud de Gödel de 1931. Eso sí, eso que puede, en sistemas muy generales, pueden existir a proposiciones cuya verdad o falsedad no podamos demostrar. Eso para mí es destructor. Es todo lo que he dicho es como si yo fuera Einstein, que era malévolo a veces, y como Dios no juega los dados, y yo pues diría, es que eso, Dios ha querido fastidiarnos en su sistema matemático, ha incluido, como es tan listo este señor Dios, pues ha incluido una cosa para desconcertarnos y decir, cuidado, que ahí todavía hay una inteligencia superior, que es la mía, que no se reduce a las matemáticas. Pero bueno, estoy desvariando, obviamente. ¿Algún otro quiere formular alguna otra? Bien, ahí. Gracias, muchas gracias. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, muchas gracias por las conferencias. A mí me ha sorprendido un poco el idealismo que ha sobrevolado ambas conferencias, quizá más la primera que la segunda, en el sentido de que se apuntaba a una especie de estructura matemática que rige el universo, cosa que uno puede, por ejemplo, para el ejercicio de las matemáticas puede ser útil, no solamente digamos, como concepción filosófica, sino que útil como herramienta para avanzar en matemática. En física me parece que no es tan necesaria y que uno se va construyendo las matemáticas que necesita a medida que avanza. Quiero decir, todos los físicos tenemos de alguna idea, de alguna manera nos pasamos de un modelo epistemológico a otro, según nos conviene, y lo vamos dejando para poder seguir avanzando. Por dar un ejemplo, no sé, las sillas, el concepto de silla,
supongo para el universo no significa nada, significa algo para nosotros. Entonces uno dispone sillas aquí y de repente ve aquí que cumplen ciertas relaciones, ¿sí? Pues el número de sillas puede ser par o impar, hay algunas sillas que son vecinas y otras que no lo son, y uno dice, responden a una matemática. Bueno, responden a la matemática, en verdad lo que sucede es que yo he definido el objeto silla y ahora encuentro esas relaciones, no que había una relación matemática preexistente. Cuando uno habla del principio de conservación de la energía, ciertamente es un argumento físico, uno lo puede formalizar matemáticamente, pero uno no está pensando matemáticamente. Hay un sentido físico mucho más fuerte que el matemático y que puede hacer que la realidad sea matematizable. No quiere decir que no sé, la matemática esté rigiendo el funcionamiento del universo. Sí, yo acepto eso. Lo que pasa que parece, puede ser así como dices, sin duda alguna. Lo que pasa que parece que, al menos yo creo que la interpretación que yo he dado, que el mundo es como la frase famosa esa del Salvatore, del ensayador de Galileo, que el mundo es una creencia muy extendida, pero de todas maneras, tenía una que yo creo que es compatible con lo que estás diciendo. Una cita de Einstein en el volumen este que se publicó en 1949, Albert Einstein, Philosopher Scientist, ahí decía, el científico, escribió allí, debe aparecer al epistemólogo sistemático como un tipo de oportunista poco escrupuloso. Aparece como realista en tanto que busca describir un mundo independiente de los actos de percepción, como un idealista en tanto que considera los conceptos y teorías como invenciones libres del espíritu humano, no derivables lógicamente de lo que es dado empíricamente, como positivista en tanto que considera sus conceptos y teorías justificadas solamente en la medida en que suministran una representación lógica de relaciones entre experiencias sensoriales. Puede aparecer incluso como un platonista o un pitagórico en tanto que considera el punto de vista de la simplicidad lógica como una herramienta efectiva e indispensable de su investigación. Sí, el científico es efectivamente, lo que pasa que yo personalmente soy un platonista, sí, aunque no suscribo esto de que dice, considera el punto de vista de la simplicidad lógica como una herramienta efectiva. Lo de la simplicidad no funciona. Eso, la naturaleza puede ser, a lo mejor para algunos espíritus bella, puede ser simple en primeros principios, pero sencilla no es. Eso desde luego. Y yo ahora sí que me pongo el gorro de historiador. Creo que en lo que se refiere a la física, se considera una solución satisfactoria cuando se ha reducido a leyes expresadas en términos matemáticos. Eso es lo que creo. Otra cosa es que para llegar a eso haya que utilizar muchos otros instrumentos. Yo suscribo a eso. En la física, insisto, por ejemplo, es algo que yo cito, El origen de las especies de Darwin. Es un libro de ciencia, ¿no? ¿Quién dice que no es un libro de ciencia? ¿Cuántas ecuaciones matemáticas tiene? 0. Otra cosa es que luego haya que la tarea de incluso Hardy, el autor de su libro en el que decía eso, Apología de un matemático, uno de los libros más hermosos que se pueden escribir, que decía que la matemática no tiene nada que ver con la aplicación, etcétera, etcétera, pero él mismo escribió un artículo en el que daba una base matemática, un apartado de la teoría de la población, de la aplicación de la teoría darwiniana a la población de especies, ¿no? Sí, yo quería un poco explicarte un poco a qué viene lo que yo he contado y lo que yo he dicho, a ver si tiene algo que ver con la matemática. Yo soy un diseñador de cosas, yo también me he dedicado a construir. Y lo que me inquieta lo que me ha inquietado es construir cosas para hacerlas nuevas porque no funcionaban bien las anteriores.
cuando me enfrento con la realidad, que está dejada en manos de los físicos, y que los físicos le sacan mucho partido a la realidad, y tenemos nuevos instrumentos, y tenemos ordenadores, y tenemos tal, me encuentro con que hay un montón de cosas que nadie me sabe explicar. O sea, hemos estado hablando aquí de la fuerza a distancia como un gran problema de cómo se justifica la fuerza a distancia, pero tampoco me han explicado nunca cómo funciona la fuerza no a distancia, porque yo estoy empujando átomos con átomos y cómo transmito yo esa fuerza, eso tampoco está explicado. Y entonces, en ese afán ilusorio de mi afán por construir, me planteé un día, ¿yo puedo imaginarme otro mundo distinto? A ver, ¿cómo construiría yo? Si yo tuviera que construir este mundo, ¿cómo lo construiría? Y entonces, hombre que maneja muchos modelos matemáticos, y diga, ¿podría ser un mundo simulado digitalmente? Y entonces me he hecho una construcción mental en el que ese mundo posible respondería a todas las inquietudes que tiene, basado en las leyes que física y matemática que nos gobierna. Porque realmente la matemática nos gobierna casi todo, pero nos gobierna mucho también otra cosa que no es matemática, que es la algoritmia. Y la algoritmia, que la manejamos todos los días en nuestros modelos y en nuestra cosa, en nuestra inteligencia artificial y en nuestros ordenadores, justificaría por qué la humanidad funciona como funciona, por qué yo ahora mismo, si quiero que se encienda esta luz, le doy a un botón y la apago y la enciendo, que no es una fórmula, sino simplemente una actitud programada en un algoritmo. Es decir, cuando yo quiero estar a oscura, apago la luz y los electrones dejan de ir. Entonces, ese espíritu de duda, yo no digo que el mundo sea como yo digo. Yo digo que si yo pudiera construir el mundo así, funcionaría. Y a lo mejor hay de otra manera. Y en cambio, estamos enredados en intentar explicar un montón de cosas para la mayor parte de la gente que piensa, como muy confusas, en la que realmente no acaban de responderse, ¿no? Entonces, un poco esa es mi actitud, que he venido a contarla, no con ánimo de convencer a nadie a una nueva religión, sino de ver que uno puede diseñar nuevos conceptos de cómo funciona el mundo, diferentes a los que hay ahora mismo. La penúltima pregunta. Bueno, se ha estado hablando de matemáticas. Mi pregunta iba a continuación de lo que se había hablado aquí. Y a mí me gustaría hacerla desde el punto de vista de la química. Yo soy químico físico, químico cuántico, entonces, un poco desde la perspectiva histórica, ¿cómo ves la implementación que se hizo en su momento del spin en la mecánica cuántica? Porque inicialmente el spin electrónico, bueno, el spin en general, no se conocía, no era, y cuando se desarrolló la mecánica cuántica, no es algo que se introdujera desde el principio. Luego, pues digamos, se ha parcheado, por decirlo de alguna manera, en algunos casos, por lo menos desde el punto de vista de la química cuántica, se considera como algo que se añade a posteriori, ¿vale? Entonces, no sé, ¿cómo ves esa implementación que se hace en el spin? Bueno, es fundamental es que hay una serie de cosas que constituyen, forman parte del edificio de la mecánica cuántica, que son posteriores a la propia 1925-26, a Heisenberg, Schrödinger y Dirac. La estadística de Bose-Einstein, la estadística de Fermi-Dirac, el spin, el principio de exclusión de Pauli, todas esos que son fundamentales, para la química física, por supuesto, pero para algo, por ejemplo, tan importante como es explicar la tabla periódica de los elementos. Eso es fundamental. Entonces, eso, sin todos estos elementos que yo he dicho, todos, yo creo que los que he mencionado son fundamentales, pues desde luego los trabajos de Gilbert Eaton Lewis en el enlace covalente, los de Pauling, el libro famoso de Pauling en el que introduce la mecánica cuántica en la química, la teoría de Heitler y London, pues no habrían podido desarrollarse, de manera que
que la química cuántica, a la que no olvido en ese segundo tomo que alguna vez tal vez llegue, esos son fundamentales. No, la ecuación de Redinger no te resuelve nada, a pesar de lo que pensó, podía haber afirmado Dirac. No, la química física, que es, bueno, en parte no es solo química cuántica, eso efectivamente necesita de todos estos elementos. No sé, sin el spin, pues entre otras cosas no hay principio de explosión de Pauli, no hay tampoco estadísticas de Bose, Einstein, Fermi, Dirac. Así que son elementos posteriores y es razonable que sea así, ¿no? Porque tampoco es algo que surge muy pronto. Si no recuerdo, no tengo ahora mismo en la cabeza cuándo es el principio de exclusión de Pauli, pero es pues muy cercano, ¿no? No sé si es en el 26 o incluso, me viene a la cabeza incluso que puede ser del 24, no estoy seguro. Es lo único que puedo decir. Son pilares fundamentales para llevar la física cuántica fundamentalmente a la química física y a la química en general. La historia, uno puede centrarse sobre todo llega a la física cuántica, a la mecánica cuántica, y el problema que llena muchas más páginas de las de vida, bueno, no, es mucha más presentación exclusiva de la de vida, es cómo cuantizamos el campo electromagnético, lo que conduce a la electrodinámica cuántica, etcétera, etcétera. Pero eso, pues la electrodinámica cuántica, pues se llega finalmente en 1949-50 y entre medias, pues fomentado no solo la química física, lo que ahora llamamos física de la materia condensada, física del estado sólido, también se desarrolla antes de la electrodinámica, empieza los fundamentos antes de la electrodinámica cuántica. Existe una tendencia a escribir a explicar la historia de la física cuántica posterior a la mecánica cuántica, centrándose en estos apartados que he mencionado y olvidando, y son fundamentales, química física y química en general, la aplicación de la química a la mecánica cuántica, a la química, en la que Linus Pauling es la figura capital. Linus Pauling pasa a tiempo en Europa, en Zúrich con Pauli, creo, bueno, sí, hace la tesis doctoral en Múnich con Sommerfeld, por ejemplo, y bueno, pues toda esa conexión. Bueno, me parece que por ahí habían levantado la mano, no, me he confundido. Una última pregunta, si alguien quiere. Sí, Luis Narváez. Bueno, muchas gracias a ambos. ¿Está conectado? Sí. Hay una cosa que me provoca un poco de perplejidad ahora, y es que me ha parecido que no se ha mencionado en ningún momento algo que se supone que es el elemento básico del método científico. Yo creo que la elucubración, la divagación, es algo útil para llegar a cosas, pero tenemos una prueba, que es que después seamos capaces de hacer algo con eso, podamos comprobar algo. Yo creo que eso es lo que distingue la ciencia de otras actividades humanas, ¿no? Y que hasta cierto punto nos da una creencia a los que nos dedicamos a ello, por lo menos de sentirnos relativamente, no sé, tranquilos, aunque no comprendamos muchísimas cosas. Pero al mismo tiempo querría añadir otra cosa en este sentido. Tampoco nos tendríamos que extrañar de que no comprendamos algunas cosas. No somos capaces de parar la guerra en Ucrania, de conseguir que el barrio de los pajaritos siga siendo. ¿Por qué me voy a extrañar de no comprender lo que es el espacio? O el tiempo. No tengo bastante con que después de no sé cuántos miles de años hayamos sido capaces de conocer algo. Pues en ese sentido
creo que no deberíamos de olvidar ese tema, me da la impresión, y me parece que no ha surgido en el... Bueno, ha surgido, yo lo he dicho además al principio de todo, cuando un ejemplo de la lombriz de tierra esa, que quiere decir que, bueno, que la ciencia, y además señalaba, yo a mis alumnos les trataba de decir, bueno, pues el criterio último es que funcione, que funcione. Si no entiendes el principio de constancia de la velocidad de la luz, pues peor para ti y para nosotros, pero funciona. Eso, en ese sentido, yo creo que es. Y en lo otro, pues sí, no he hecho hincapié. Para mí, hubo un tiempo en que me interesaba todas estas discusiones de metodología de la ciencia, que es lo que caracteriza a la ciencia, los Kuhn, Popper, Lakatos y todas esas cosas. Ya perdí el interés porque mi solución, mi receta para distinguir, para caracterizar a la ciencia es sistemas lógicos con capacidad predictiva. Punto. Y eso, por eso y que no admiten excepciones. Por eso enfado a algunos de mis colegas en la RAE cuando les digo que la lingüística no es una ciencia, porque está llena de excepciones. Una ciencia en el sentido que yo la entiendo. Otra cosa es que no se esfuercen y que todo lo que tú quieras. El derecho es un sistema lógico maravilloso, si está bien hecho, pero no tiene capacidad predictiva, lo único regulativa. Entonces, estoy completamente de acuerdo que el criterio final es que sea capaz de explicar cosas y luego eso entra ahí también una dinámica. A lo mejor no hemos creído que no hemos tomado en consideración alguna cosa, todo lo que tú quieras, pero sistemas lógicos, que quiere decir, pues eso, en el sentido de la lógica, la matemática y todas esas cosas, con capacidad predictiva. Es mi receta. Lo que dice Popper de eso de falsabilidad y todas estas cosas, en primer lugar es falso, porque se sabía que bueno, rechazamos a la mecánica de Newton porque el movimiento del perihelio de Mercurio no funcionaba como predecían las leyes de Newton, ni hablar, ni te inventas todo tipo de hipótesis entre medias, tal. Así que no es un buen sistema a los criterios. Por eso perdí la fe el interés en la metodología de la ciencia tal y como los filósofos, y yo llego a esa receta sencilla, pero problemática en cualquier caso, porque uno se mete, por ejemplo, en la economía, que es una ciencia muy matematizada. Bueno, las cosas que yo recomiendo leer, la introducción del libro de von Neumann y Morgenstern sobre no me acuerdo ahora mismo, en el que introduce la teoría de juegos en la matemática, y entre otras cosas dicen ahí, pues que claro, es que hay que, lo mismo que el cálculo infinitesimal, Newton desarrolló su versión del cálculo infinitesimal para abordar los problemas del movimiento, las fluxiones, el cálculo fluxional, como lo llamaba él, porque claro, algo que se mueve, pues que para la economía, decían Morgenstern y von Neumann, para que sea realmente, para construirla en una ciencia, debe desarrollarse una matemática adecuada. No sé si es correcto, ellos utilizaban la teoría de juegos, no la teoría de juegos cooperativos, o yo la no cooperativos, no sé si eso es suficiente, pero sistemas lógicos con capacidad predictiva. Esa es mi receta. Si no es buena, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a todos nos gustaría que esta conferencia se prolongara, pero todo tiene que tener un fin. Agradecer a los ponentes. Hemos tenido la suerte de tener aquí por primera vez a un académico de la RAE que además es físico. Ya no creo que haya muchos más que sean físicos. Blas Cabrera fue miembro de la RAE y Julio Palacios también, y fueron físicos los dos. Así que no queda más que darle un merecido aplauso a